Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Buenos días. Quiero agradecer especialmente al doctor Cardona por la invitación a Red Lano 2012 y felicitar a Red Lano por los alcances logrados para esta fecha y en tan corto tiempo. Vamos a conversar sobre el estudio RTOG 0525. Este fue un estudio presentado en ASCO 2011 por el doctor Mark Gilbert. Este fue un estudio internacional. Un estudio internacional colaborativo de la RTOG y ORTG NSCTG, que incluyó 185 centros de América del Norte, 24 centros de Europa, y que lograron reclutar en un periodo de 2 años y medio a 1.173 pacientes. Este es uno de los estudios más grandes que se realizaban en pacientes con glioblastoma. Este estudio fue un estudio fase 3 aleatorizado que pretendió comparar el tratamiento estándar de temozolomida adyuvante con un esquema de dosis densa de temozolomida en pacientes con glioblastoma. El diseño de este estudio se basó en los resultados presentados por Roger Stubb y colaboradores en ASCO del 2004 y posteriormente publicado en el New England Journal of Medicine el 2005. Es un estudio todo muy bien conocido por ustedes. Este fue un estudio que comparó en pacientes con glioblastoma el tratamiento de radioterapia externa estándar, que era 6.000 centigrade, con el grupo control, el grupo experimental radioterapia combinado con temozolomida concurrente, seguido de temozolomida adyuvante en un esquema de 5 días consecutivos a la dosis de 200 miligramos por metro cuadrado cada 28 días por 6 ciclos. Como todos ustedes saben, este fue un estudio positivo que mostró un beneficio que fue estadísticamente significativo en la sobrevida media de los pacientes y adicionalmente, mostró un impactante 26% de sobrevida a los 2 años en el grupo de pacientes que recibió radioterapia más temozolomida concurrente seguido de temozolomida adyuvante, comparado con solamente 10% en el grupo de pacientes que recibió radioterapia. Este estudio trajo como consecuencia que la radioterapia concurrente con temozolomida, seguido de temozolomida, se convirtiera en el tratamiento estándar internacional en el tratamiento de pacientes con gliomas en primera línea. Este estudio permitió ver que había un subgrupo de pacientes con glioblastoma que se beneficiaba de adicionar la temozolomida, que tenían una mejor sobrevida, dado por ese 26% que ustedes ven allí de sobrevida a los 2 años. Y esto fue la base para investigar cuáles eran las características de esa subpoblación de pacientes con glioblastoma que tenían un beneficio de adicionarle la temozolomida al tratamiento. En busca de estos marcadores que nos dijeran o nos predijeran qué pacientes iban a responder mejor a la temozolomida, los investigadores revisaron el mecanismo de acción de la temozolomida como agente de quimioterapia y, como todos probablemente saben, la temozolomida es un agente alquilante que lo que hace es atacar el oxígeno en la posición 6 de la guanina, lo cual produce una ruptura de las hélices del ADN, inhibiendo la replicación y transcripción de la célula tumoral y llevándole a la muerte celular. En presencia de la enzima metilguanina metiltransferasa, que es una enzima reparadora de ADN, ese grupo metilo es removido y se produce una reparación del ADN y una reparación del daño inducido por la temozolomida sobre la célula tumoral, de manera que se produce una resistencia a la temozolomida permitiendo que las células tumorales tengan la sobrevida y se reproduzcan. Okay. Quiero señalar aquí que tengamos en mente que esto quiere decir que una mayor actividad de la metilguanina metiltransferasa es, por supuesto, una resistencia del glioblastoma a la temozolomida como citotóxico. Y también quiero señalar en esta
que la metilguanina metiltransferasa es una proteína que una vez remueve el grupo metilo del ADN de la célula tumoral, ella es inactivada y degradada, y para poder recuperar los niveles de MGMT en la célula tumoral es necesario la síntesis de novo de esta enzima. La silenciación epigenética del gen de la MGMT mediante metilación del promotor se asocia con pérdida de la expresión de MGMT y disminución de la actividad de esta enzima reparadora del ADN. Y a partir de ahorita me voy a referir a MGMT metilada en esta situación o a MGMT no metilada cuando no existe la metilación en el gen promotor de la MGMT. La doctora Mónica Heggie, en un estudio fase 2 en pacientes con glioblastoma tratados con temozolomida, encontró que los pacientes que tenían la metilación tenían una mejor sobrevida que los pacientes que no tenían la metilación. Y esto condujo al grupo de la doctora Mónica Heggie a evaluar el tejido tumoral de los pacientes que habían sido incluidos en el estudio inicial de la ROTG del doctor Stupp, logrando recolectar 206 bloques de tejido tumoral que fueron susceptibles para evaluar la actividad o la presencia de la metilación y la evaluación de la presencia de esa metilación ante la temozolomida. La hipótesis de ellos era que los pacientes que tuvieran la metilación tratados con temozolomida debían tener unas mejores tasas de respuesta y de sobrevida que los pacientes que no tuvieran la metilación. Y efectivamente en este estudio publicado en el New England Journal of Medicine del 2005 se evidenció que los pacientes que tenían la metilación y habían recibido radioterapia más temozolomida tenían una sobrevida a los 2 años de 46%, mientras que el grupo de pacientes que no tenían la metilación y había recibido temozolomida tenía 13.8% de sobrevida a los 2 años. Esto, por supuesto, hizo pensar que de alguna manera, si modulábamos la actividad de la metilguanina metiltransferasa, podíamos hacer a las células tumorales más sensibles al efecto de la temozolomida. Y en este estudio de Anthony Tucker, donde ellos evaluaron los niveles de actividad de la AGAT y la capacidad de regeneración de esta enzima a la exposición prolongada de temozolomida, ellos encontraron que los pacientes que recibían temozolomida por 25 días consecutivos, cuando medían los niveles de actividad de la AGAT en monocitos en células periféricas, mostraban una disminución, una depresión de esta enzima y de su actividad al final de los 21 días de tratamiento con temozolomida. Y esto es explicado por lo que les mencioné previamente, de que la exposición de la célula tumoral a un tiempo prolongado de temozolomida produce un agotamiento de esta enzima y que se requiere de síntesis de novo de ella para poder recuperarse y regenerar o actuar como reparadora del ADN. Estas fueron las bases del estudio de la RTOG 0525 y la pregunta que se hacían era: ¿puede aumentarse la eficacia de la temozolomida con un esquema de dosis densa? Y si es así, ¿esto tendría alguna implicación en el estatus de la MGMT? Y las dos hipótesis que se plantearon fue: para los pacientes con la MGMT metilada, un esquema de dosis densa podría mejorar la efectividad de la temozolomida basado en que los agentes alquilantes tienen una curva dosis-respuesta simplemente. Y para los pacientes con la MGMT no metilada, un esquema de dosis densa podría agotar la reserva endógena de MGMT y hacer que el tumor fuera más sensible a la temozolomida. Este estudio clínico, principalmente para responder estas hipótesis, tenía como objetivo primario determinar si la intensificación de dosis, es decir, la dosis densa de temozolomida en adyuvancia, podría mejorar la sobrevida global en estos pacientes. Como objetivos secundarios, tenían evaluar el impacto de la dosis densa en la sobrevida libre de progresión, en la sobrevida libre de progresión y global según el estatus de la metilación, y también evaluar el perfil de toxicidad
comparar síntomas, función neurocognitiva y calidad de vida. Este es el esquema, el diseño de este estudio, que es un estudio muy bien diseñado. En este estudio se estratificaron los pacientes por el estatus de la metilación, RPA, tipo de radioterapia según las técnicas utilizadas en Europa o en Norteamérica. Todos los pacientes recibieron la concurrencia de temozolomida y radioterapia como el esquema estándar y posterior a finalizar la concurrencia fueron aleatorizados, y esto es muy importante en el diseño de este estudio, después de la concurrencia fueron aleatorizados a un grupo control, que es el de arriba, a la dosis de 200 miligramos por metro cuadrado por 5 días consecutivos cada 28 días, por un máximo de 12 ciclos, y el estudio experimental se utilizaba la temozolomida inicialmente a una dosis de 75 miligramos por metro cuadrado, y si no había toxicidad se aumentaba o se escalaba a 100 miligramos por metro cuadrado, 21 días consecutivos cada 28 días por un máximo de 12 ciclos. En cuanto a las características estadísticas, este fue un estudio abierto, aleatorizado 1 a 1. Los factores de estratificación fueron la clase RPA 3 a la 5, se excluyó la 6, se evaluó el estatus de la metilación de la MGMT y se subdividieron los pacientes según el tipo de técnica de radioterapia, según europea o norteamericana. En cuanto al cálculo del tamaño de la muestra, se quería mejorar la sobrevida global media en el grupo experimental de 16 meses a 17.6 meses y para eso se requirió de una aleatorización de 750 pacientes. Los criterios de elegibilidad incluían una confirmación centralizada del diagnóstico de glioblastoma. Era muy importante que todos los pacientes tenían un bloque de tejido tumoral mayor de 1 centímetro cuadrado, y tenía que tener un componente supratentorial, un Karnofsky de mayor o igual a 60, adecuada función hematológica renal y hepática, sin otro diagnóstico de malignidad y por supuesto un consentimiento del paciente para sumisión del tejido. En cuanto a las características de los pacientes, esto es ya los pacientes aleatorizados, ambas ramas estaban bien balanceadas en cuanto a edad, sexo, raza, Karnofsky, cirugía, radioterapia, función neurológica, estatus en la metilación y RPA. Pero quería destacar aquí lo importante de que la mayoría de los pacientes tenían una cirugía, una resección total o parcial, pero muy pocos pacientes tenían solamente biopsia, quizás por tener criterio de elegibilidad, una muestra de tejido de mayor de 1 centímetro cuadrado. Y lo segundo es que ellos lograron analizar en la data con respecto al estatus de la MGMT un 98%, encontrando 30% en ambas ramas de pacientes que tenían la metilación y 62% que eran no metilados. En cuanto a los eventos adversos relacionados a la parte concurrente del tratamiento, los ya más o menos conocidos y esperados, una linfopenia y trombocitopenia grado 3 y grado 4 fueron los más importantes. Los eventos adversos relacionados al tratamiento con temozolomida adyuvante, cuando vemos en ambas ramas, se evidenció una linfopenia y una trombocitopenia grado 3 y grado 4 significativamente superior en el grupo de pacientes que recibió dosis densa. Igual, fatiga fue el segundo efecto colateral o adverso más frecuente en este grupo. Sin embargo, a pesar de eso, no se reportaron infecciones oportunistas. En cuanto al objetivo principal del estudio, vemos que evaluar si la dosis densa versus la dosis estándar de temozolomida adyuvante mejoraba la sobrevida global. Lamentablemente este estudio fue negativo, la sobrevida global fue exactamente igual para ambos grupos y con respecto a la sobrevida libre de progresión tampoco hubo diferencia en utilizar dosis densa o dosis estándar adyuvante. Una posible explicación es que quizás la parte más activa de este esquema no es la adyuvancia con temozolomida, sino la concurrencia. Con respecto a la evaluación del estatus de la metilación, aquí en este análisis incluyeron a las dos ramas del estudio, ambos grupos, y se encontró que había una estadísticamente significativa beneficio en cuanto a los pacientes que tenían la presencia de la metilación versus los que no tenían la metilación, tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión.
El análisis de la sobrevida global y libre de progresión en los pacientes que tenían la MGMT no metilada no mostró diferencia con respecto a dosis densa, ni en sobrevida global ni en sobrevida libre de progresión. La posible explicación: las células tumorales pueden tener mecanismos definitivamente de escape diferentes al que utiliza la MGMT, eso es una posibilidad, o la otra posibilidad es que la capacidad de recuperación de la MGMT en el tejido tumoral, en los gliomas, es superior que la evidenciada en las células monocíticas a nivel periférico. Cuando se evaluó a los pacientes con la MGMT metilada, la sobrevida global y libre de progresión fueron exactamente iguales. No hubo diferencia con respecto a dosis densa y dosis estándar. Y la posible explicación es que ya se ha alcanzado el máximo de efectividad con temozolomida en este tumor. Cuando se hizo un análisis de la variabilidad de la sobrevida según las categorías y se aplicó el test de Cox, se encontró en cuanto a las ramas del estudio y el rama control, metilación, tipo de radioterapia, RPA 4 versus 3, RPA 5 versus 3, solamente significancia en cuanto al estatus de la metilación no metilada versus metilada y RPA 5 versus 3. En el análisis de sobrevida global, tomando en cuenta desde que el paciente ingresó en el estudio y no desde la aleatorización, encontraron una sobrevida global de 17.7 en el grupo total, de 17.7 meses, y en el grupo metilado fue de 23 meses, en el no metilado de 16 meses. Este estudio permitió concluir que la temozolomida dosis densa adyuvante no mejoró significativamente la sobrevida global ni la sobrevida libre de progresión en pacientes con glioblastoma. El estatus de la metilación de la MGMT no predijo respuesta al esquema de dosis densa con temozolomida y el estatus de la metilación de la MGMT fue pronóstico tanto de sobrevida global como de sobrevida libre de progresión. La temozolomida dosis densa no tuvo mayores eventos adversos, pero principalmente vimos linfopenia y fatiga. Por supuesto que con este estudio, este resultado negativo, pues nos surgen nuevas preguntas y una de las preguntas que personalmente me surge es: los pacientes que tienen glioblastomas como MGMT no metilada, que teníamos la esperanza de que con dosis densa podíamos ofrecerles una mejor sobrevida, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les seguimos dando temozolomida, régimen estándar? ¿Les damos solo radioterapia? El beneficio de temozolomida es tan pequeño que no está indicado dar temozolomida en estos pacientes, o el riesgo-beneficio es aceptable en este subgrupo de pacientes y le seguimos dando temozolomida. Y para, en este momento histórico, responder esta pregunta desde el punto de vista práctico para el día a día, esta fue la gráfica que les mostré del estudio de Mónica Hegyi y colaboradores, donde veíamos que los pacientes que tenían la metilación, obviamente, pues aquí les iba mejor que cuando no tenían la metilación. Pero si nos fijamos en cuál es la sobrevida a 2 años de los pacientes que recibieron temozolomida y no estaban metilados, esta sobrevida fue de 14%. En el grupo que tenía la metilación y recibió temozolomida, la sobrevida fue de 46%. Y si comparamos eso con lo que solamente recibieron radioterapia, que tenía una sobrevida muy pobre de 2%, y no tenían la metilación, pues obviamente pareciera que hay un beneficio en los pacientes que no tienen la metilación aún con la temozolomida. En el estudio de STUP, en una actualización de 5 años de seguimiento, ustedes también pueden ver en las gráficas que en la gráfica inferior, los pacientes que no tenían la metilación a los 5 años todavía se seguían beneficiando de haber recibido temozolomida con respecto a la línea roja, el grupo de radioterapia que ya habían fallecido. Y si tenemos que dar respuesta a las preguntas que nos hicimos, pues los pacientes con glioblastoma con MGMT no metilada ¿deben recibir temozolomida como régimen estándar? Yo diría que sí, mientras no tengamos otra cosa que ofrecer. ¿O le debemos dar solo radioterapia? Yo diría que no, porque es el grupo que peor fue. ¿El beneficio con temozolomida es tan pequeño que no está indicado dar temozolomida en estos pacientes? Yo diría que no, porque el riesgo-beneficio fue aceptable y
Lo único es que esto trae como conclusión que la MGMT pierde un valor como factor predictivo en los glioblastomas. Aunque el objetivo terapéutico de este estudio no se alcanzó, este estudio demostró la factibilidad de realizar un estudio clínico aleatorizado a gran escala en colaboración internacional, y creo que esto debemos tomarlo como ejemplo en Latinoamérica. La recolección prospectiva de tejido es muy importante y el análisis para la estratificación, sobre todo con marcadores moleculares nuevos que tenemos, y el valor pronóstico del estatus de la metilación del promotor de MGMT pues se demostró. Muchísimas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.